Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de ¿Qué mente la tuya? Un podcast de Mindora. Yo soy Alejandra. Yo soy David. Y el día de hoy queremos hablar un poquito sobre qué tal es emprender en salud mental sin perder la salud mental. Correcto, y me gustaría que empezáramos yéndonos como al origen, ¿cierto? ¿Cómo nace Mindora? Porque ¿en qué momento nos dio por emprender? ¿Y por qué en salud mental? Y a partir de eso podemos ir yendo como avanzando y entendiendo eso, cómo nos ha afectado la salud mental. Entonces vámonos para el inicio, como por qué nos dio por emprender en salud mental. ¿Tú te acuerdas? Sí, bueno, la historia, yo me acuerdo que nosotros, tú en un inicio, desde un inicio, cuando nosotros nos conocimos, pues David siempre quería sacar adelante como un centro de salud mental, pero como muy diferente a lo que había en ese momento, ¿cierto? Tenía siempre como esa pasión como por ayudar a los demás. Y yo por mi lado, pues siempre estuve pues como trabajando en proyectos de tecnología, en proyectos de innovación, y decidimos finalmente pues como empezarnos a unir para sacar adelante el proyecto, que en ese momento tuvo muchísimos nombres. O sea, recuerdo que le pusimos The Lab, Health Algo, bueno, pasó por muchísimos nombres hasta que empezamos a consolidarlo. Bueno, pasamos también por Enneagrama para Todos, empezamos juntos a trabajar en Enneagrama y ya decidimos como darle un poquito más como de cuerpo al proyecto. Y finalmente, en el 2022, en unas vacaciones. Sí, es que yo creo que pues siempre queríamos hacer algo y teníamos la idea y a veces sacábamos el ratico extra del trabajo. Tratábamos de eso, crear nombres, crear proyectos, como pensar en qué, cómo, qué podríamos hacer. Y bueno, yo como soy psicólogo, obviamente por ahí hay un tema, y tú con todo tu conocimiento y tu experiencia en tecnología y mercadeo también, como bueno, cómo creamos algo que pueda combinar estas dos cosas. Pero sí, fue justo como en ese viaje. Nosotros hace 2 años estuvimos en Noruega y yo creo que ahí tuvimos el tiempo para parar, Y ¿cierto? Pensar, soltar, como darnos el espacio para la creatividad, para en realidad decir qué queremos, ¿cierto? Y qué podemos hacer y qué le puede servir a la gente. Yo creo que también veníamos post pandemia, Total. como dándonos cuenta del impacto de esto como la salud mental es fundamental, ¿cierto? Yo creo que la pandemia nos lo mostró a todos, pero también yo creo que allá en Noruega veíamos que hay, ¿cierto? Las personas viven muy solas, las tasas de suicidio como en estos países escandinavos. Pero sí, yo creo que allá fue porque allá nació el nombre, ¿cierto? Mindora es justamente eso. Nosotros fuimos a ver las auroras boreales y es Mind de mente y hay aurora de la aurora boreal, entonces Mindora. Y yo creo que ahí fue donde cogió como una base, como que sacó una raicita y nos dijo, esto es, por aquí es. Sí, realmente ahí empezamos como a hacerlo realidad. De hecho, me acuerdo que hubo un día que empezamos en un viaje en un tren a rayar el logo y empezamos como a mirar el tipo de servicios que queríamos ofrecer pues, como a las personas. Y a partir de ese momento empezamos ya como a darle fuerza un poco más al desarrollo de la marca y bueno, a hacerle como de a pinitos porque sabíamos que esto iba a ser un proyecto a largo plazo, pero desde ahí ya empezamos como en un segundo plano a materializarlo y a hacerlo realidad. Y bueno, si nos vamos también a qué es Mindora, yo creo que Mindora es cuidado de la salud mental y bienestar emocional para personas y para empresas. Así es. Pero creo que tenemos, y antes de preparar este episodio también decíamos como qué nos diferencia, ¿cierto? ¿Cuáles son esos rasgos esenciales? Y hablamos de que un rasgo esencial y de lo que nosotros queremos aportar y queremos traer con Mindora es la responsabilidad, como ser supremamente responsables con el cuidado de las personas, con el cuidado de los procesos, porque sabemos que ahora hay un boom impresionante de la información, hay un boom impresionante de servicios, Sí. y hay muchas personas que hacen terapias en psicoterapia, por ejemplo, nunca, no tienen el conocimiento, la experticia, la experiencia, ni siquiera son psicólogos, pues hay muchas personas que hacen psicoterapia o hacen este tipo de procesos, pues, como a través del habla y de conversar, como si fuera una psicoterapia y no son psicólogos. Hay muchas personas que cogen un tema, lo aprendieron de un libro o simplemente hicieron una vez un taller y van y lo enseñan. Y para nosotros es muy importante recordar que si vamos a trabajar con la mente, con la salud mental, pues es un tema muy delicado, es un tema sensible, es un tema que simplemente no puedes ir por ahí abriéndole heridas a las personas, dejando cosas inconclusas, diciéndole X o Y, ¿cierto? Porque eso impacta a las personas. Yo creo que ese primer factor que trata de diferenciarnos en Mindora es ser muy responsables con los procesos, hacer las cosas desde un lugar muy profesional,
desde la experiencia, desde el conocimiento y que obviamente eso pues nos lleva a unos resultados mucho más poderosos, más evidentes, más bonitos. Uh-huh. Hay algo que nosotros desde el inicio, que nos empezamos pues como a soñar este gran proyecto. De hecho, inicialmente le decíamos mucho como Mindora Project, porque Sí. le veíamos muchas aristas a Mindora. Entonces, digamos que con la que nos quedamos principalmente y hemos estado en ese trabajo arduo de desarrollar, ha sido como ese modelo donde ponemos la salud mental como el eje fundamental del bienestar humano. Entonces, a partir de allí desarrollamos como una esencia que nos ha venido como orientando con todo lo que estamos haciendo, basado como en cinco grandes pilares o en 5 grandes categorías que nosotros consideramos que se conectan con esa salud mental. Una de ellas, pues, que para nosotros es como obviamente la básica, es toda la parte de bienestar emocional. Tenemos también el bienestar, la salud financiera, que evidentemente si nuestra salud financiera no está bien, pues nuestra salud mental flaquea. La salud física, todo lo relacionado a un dolor crónico, a una enfermedad como tal, también nos puede afectar a nivel emocional. Tenemos también todo lo que es satisfacción en las relaciones, trabajar nuestras relaciones interpersonales, porque si no estamos bien con nuestra familia, con nuestro papá, nuestra mamá, nuestra pareja, nuestros hijos, algo siempre se ve como cojeando desde ese lado, desde lo emocional. Y finalmente está ese propósito de vida y también ese valor que le damos también al trabajo o ese protagonismo también que tiene el trabajo en nuestra vida o ese peso que tiene el trabajo en nuestra vida, que también nos puede llegar a afectar. Entonces digamos que desde esa base estamos tratando de partir todos esos servicios de Mindora precisamente para cuidar mucho la experiencia, como lo decía ahorita David, de cada una de las personas y basado en la ciencia, basado en la evidencia, basado en cosas que tengan fundamentos. Y que funciona como de aquí para allá y de allá para acá. Es decir, si lo que tú decías, si yo no tengo unas relaciones o si no estoy bien financieramente, eso afecta a mi salud mental. Pero también si yo quiero mejorar mis finanzas, si yo quiero alimentarme mejor, pues eso tiene una base justamente psicológica. Yo no puedo simplemente, y a todos yo creo que nos ha pasado en algún momento, que queremos hacer un cambio, ¿cierto? Y uno se lee un libro y le dice, sí, coma esto, y uno dice, pues sí, pero si uno va más allá, uno se da cuenta que para crear un cambio tiene que partir desde esa parte psicológica de, bueno, el ejemplo de la nutrición, yo cómo me relaciono con la comida, qué significa para mí comer, cómo fue comer en mi infancia o con mis papás o las personas que fueron mi familia, como que hay un montón de cosas detrás. Entonces creo que funciona de aquí para allá y de allá para acá también. Exacto. Y yo creo que también es importante como contarles a todos, atado pues como el tema que estamos manejando hoy, que es pues emprender en salud mental sin perder la salud mental, es que finalmente cada uno de estos temas pues a nosotros también nos toca, ¿cierto? O sea, nosotros estamos acá buscando crear algo que también para nosotros como personas, para ustedes como personas, los favorezca un montón. Y por eso, digamos que está como esa tercera característica tan importante para nosotros, que es el tema de la medición. Todos los procesos, todos los resultados de personas, de grupos que han pasado por Mindora, pasan por mediciones, porque para nosotros es muy importante conocer el impacto de cara a cada una de las estrategias o actividades que nosotros tenemos con las personas. Qué bien, súper. Bueno, ¿nos falta algo más de ahí? No, yo creo que... Listo, vámonos entonces hacia eso de cómo emprender en salud mental y no perder la salud mental. Creo que el emprendimiento de por sí tiene muchos retos, pero vamos a lo personal, abramos acá nuestro corazón. De una. ¿Qué ha sido para ti lo más retador a nivel emocional de emprender? Pues yo creo que una de las cosas más retadoras, en definitiva, pues que de hecho el fin de semana lo conversábamos, era un poquito el tema de parálisis por análisis, porque eso finalmente toca un poco el miedo, ¿cierto? O sea, como el miedo que uno siente al ejecutar algo, y más cuando uno viene de sectores corporativos o de muchos años trabajando en empresa, uno siente que tiene pues como unos pasos, ¿cierto? Como 1, 2, 3, 4, y bueno, esto tiene una receta. Y muchas veces uno se paraliza buscando que las cosas queden perfectas, que queden completamente bien. Y
yo creo que esa ha sido una de las cosas con las que a mí personalmente me ha tocado luchar más y ha sido un desafío, como alejarme de ese perfeccionismo y darme también como esa cabida al error, ¿cierto? Como un equivocarse y volverlo a ensayar y volverlo a intentar, volverlo a hacer, porque finalmente uno le cuesta, porque uno dice como que acá mi tiempo es oro, voy en una carrera contra el reloj, entonces como que yo no quiero equivocarme, entonces uno siempre busca ese escenario perfecto. Yo creo que eso sería, en primer lugar, uno de los más grandes retos. Y el segundo, yo creo que es el tema del burnout, que precisamente como hemos estado trabajando tanto, como hemos estado haciendo tantas cosas y uno siempre tiene muy poquitas manos y quiere abarcar mucho, pasarse al extremo de estar trabajando en exceso es muy complicado. Entonces, el uno reconocer que está quemado, ¿cierto? Y que tiene que parar, es un reto. Pero también evitar el quemarse es otro reto súper teso. Quemarse. Pues porque es muy fácil quemarse. Yo creo que ese es un reto impresionante. Sí. Y creo que va de la mano de lo que estás diciendo, como ese perfeccionismo de alguna manera. Sí, total. Ambos van ahí de la mano. O sea, como paralizarse uno por buscar que las cosas queden perfectas y como siempre uno está buscando que queden perfectas, está trabajando demasiado, entonces ya pasa al otro punto de quizás quemarse. Es como lo más fácil que uno termina haciendo, es sobretrabajando. Sí, así es. ¿Cuál ha sido el tuyo? Pues obviamente me identifico mucho con lo que estás hablando. Creo que los dos somos un poquito perfeccionistas, sobre todo en el ámbito del trabajo. Y mira que una de las prácticas que hemos nosotros desarrollado con el tiempo ha sido justamente eso, como en inglés lo decimos nosotros como better done than perfect, ¿cierto? En español es como lo perfecto es enemigo de lo bueno. Como que es una de nuestros mantras. Muchas veces en muchas reuniones es como, hay que hacerlo, no importa. Si no quedó perfecto, no se pudo, hay que hacerlo. Como ir más por la acción. Versión 1 es mejor que la versión perfecta. Totalmente. Y si llegamos allá a la versión perfecta, pues llegamos haciendo la 1, la 2, la 3 y mejorando en el camino. Me identifico un montón con eso, pero yo creo que para mí lo más retador a nivel emocional ha sido el tema de la incertidumbre. Como... Sí, también. Emprender es muy bonito porque son muchas posibilidades. Uno puede emprender de muchas cosas, sobre muchas cosas. Uno todos los días se le ocurren ideas nuevas, servicios nuevos, ve cosas que están haciendo otros. O sea, como que hay muchas posibilidades, pero creo que eso para mí ha sido abrumador en muchos momentos. El tema de la incertidumbre, cuál es el camino y cuál es el camino correcto que nos lleva a donde queremos estar, o cuál es el camino que sí nos va a permitir generar el impacto que queremos generar. Entonces, como que eso, y la incertidumbre es de todos los días, ¿cierto? Como cada vez, cada situación, cada cotización, cada nuevo proyecto, producto, cualquier cosa que queremos hacer nueva, genera mucha incertidumbre, y el hecho de que los resultados no lleguen tan rápido como uno quiera también. Sí. Como que eso uno dice, si voy por donde eso no es, porque uno espera, uno quisiera un feedback mucho más rápido de parte del mercado, de los clientes, de lo que uno está haciendo, y ahí yo creo que hay mucha incertidumbre. Entonces eso me ha parecido un reto muy grande, o el emprender como tal, y yo creo que nosotros nos hemos enfrentado a otro reto, que ha sido el emprender en pareja, ¿cierto? Aleja y yo somos pareja, estamos casados, y entonces pasamos todo el día juntos, trabajamos desde la casa juntos, emprendemos y tenemos una vida juntos. Entonces yo creo que eso también ha sido muy retador, porque no es como, bueno, tú vas y emprendes con tu socio y te reúnes en alguna parte, o trabajas remoto y ya, y es una relación mucho más laboral, o incluso de amistad, pues que yo sé que pasa mucho, pero como el tener también una relación de pareja, creo que se vuelve retador, porque a veces esa línea como que no es tan clara, ¿cierto? Peleamos en una reunión y entonces, listo, ya se acabó, ya es de noche, estamos comiendo, pero todavía podemos sentir tensión de esa reunión, o viceversa, ¿cierto? Pasó algo de pronto en la relación, un roce, cualquier cosa, y al otro día hay que levantarse a trabajar y poner buena cara con esa persona con la que de pronto tengo ahí alguna cosita, pero bueno, yo creo que eso ha sido un gran reto, porque esa línea no es clara, y porque pues de alguna manera justamente trabajamos bien, porque nos entendemos muy bien y nos queremos un montón. Entonces yo creo que eso también puede ser, o ha habido momentos en donde eso ha sido retado. Y yo creo que también ahí hay otra parte, y es que en ocasiones hay una línea delgada, un poquito complicada, entre uno estar súper atento al emprendimiento y
desconectarse de él. O sea, uno todo el tiempo está con la empresa acá en la cabeza, uno está pensando, y si hago esto, y si intento esto, y si hago este servicio, y si hacemos este evento, y si hacemos no sé qué, uno siempre está pensando. Entonces ese reto también de que las conversaciones no giren alrededor de la empresa es también otra cosa. O sea, eso es un esfuerzo muy grande porque entonces sale uno de trabajar y sigue uno trabajando sin querer, hablando pues como en... Y vámonos para allá entonces, como, bueno, estos han sido retos, ¿cómo los hemos manejado? ¿Qué solución les hemos dado? Así sea parcial, porque yo creo que uno nunca termina de pronto del todo de resolver esos temas o esos retos, o vuelven y surgen. Tú, por ejemplo, en el caso de parálisis por análisis, o este perfeccionismo, el burnout, ¿cómo lo has manejado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo estás manejando en este momento? ¿Qué crees que puede ser útil ahí? Pues, a ver, si algunos me siguen en LinkedIn, de los que vean este podcast, de pronto se han podido dar cuenta que yo he estado patinando. Entonces, para mí patinar se ha vuelto pues también una terapia y un proceso como de traer acá a relación con mi día a día, ¿cierto? Porque uno en el patinaje, o al menos yo, una de las cosas a las que más le tengo miedo es a caerme. Entonces yo creo que una como esa solución o esa contraparte para lidiar con esa parálisis por análisis ha sido el aprender a caerme literal y metafóricamente. No quiere decir que uno siempre va a caer perfecto, porque en patinaje, pues evidentemente con todo lo que pasa uno no va a caer perfectamente, pero yo siempre he tenido como esa dificultad a poderme caer, o sea, tanto física como emocionalmente. Entonces, mm, ha sido muy bonito el ejercicio, como de ir aprendiendo, pues no solamente uno deporte, hacer ejercicio, bueno, y toda la cuestión, sino también como verle el otro lado, a que caerse no está mal. Y lo que yo decía ahorita del error, como que la caída no es tan horrible. O sea, en mi mente siempre ha estado como esa concepción de que caerse es un evento muy catastrófico, es una cosa muy horrible y realmente a veces no lo es, ¿cierto? Claro. O sea, hay caídas que uno no puede evitar, pero a veces caerse también puede ser como una bendición, entre comillas, pues como que qué bueno que me caí porque aprendí X, Y, Z, o qué bueno que me caí porque las cosas salieron diferentes. Y y yo creo que lo otro, también como para evitar el burnout, precisamente atado al patinaje, ha sido que yo, pues como estaba trabajando tanto, que no tenía como ese corte en el día para trabajar, o a veces inclusive sí paraba y hacía ejercicio, también hacía ejercicio en la oficina. Entonces, como que el obligarme a salir de literalmente mi lugar de trabajo, porque como nosotros trabajamos, pues De casa. desde la casa, exacto. Entonces, todo estaba aquí, el trabajo acá, todo estaba acá. Entonces, también el hecho de poderme yo salir de la oficina, ¿cierto? Claro. E ir a practicar el deporte, y pues sacar ese tiempo y obligarme también, porque yo sé que la palabra, pues, obligar no suena como tan bonito, pero realmente es que me tocó empezar a hacer ese esfuerzo para poder decir, vamos a desconectarnos, vamos a poner la mente en otra cosa y sacar como los espacios para hacer deporte, también para cosechar otros hábitos como la lectura también. Yo he estado tratando como de aprender a leer también más seguido, ¿cierto? De involucrarme más con la lectura. Entonces, como que ese obligarme ha sido también supremamente necesario para sacar la mente de ese trabajo constante con el trabajo. Claro, te escucho y es como dos cosas. Una, permitirse entonces el error en vez de quedarse pensando y pensando y pensando. Y la otra es como también poner en perspectiva que el trabajo tal vez no es toda tu vida Tal cual. y creo que ahí no se vuelve tan importante el fracaso, ¿cierto? Es como, Sí, si se me quiebra esto, pues bueno, pero igual tengo otras cosas en mi vida, entonces, así es. qué bien. ¿Tú qué has hecho para lo tuyo? Mm, Para manejar la incertidumbre. No, es que yo creo que eso es ya de por vida y la existencia de por sí tiene mucha incertidumbre, pero particularmente en el emprendimiento me sirve mucho enfocarme como en la tarea que tengo a mano, como el hoy, ¿cierto? ¿Cuál es mi agenda? ¿Cuáles son mis tareas de hoy? ¿Qué sí puedo controlar? ¿Cierto? Que es que a veces la mente yo creo que se nos va 6 meses, un año, 10 años, o sea, como que no puede volar con la cabeza y ahí la incertidumbre crece mucho más, mientras que sí como qué sí puedo controlar, qué está en el presente, qué sí tengo como influencia en, entonces, bueno, ¿cómo hago eso? Ujú. ¿Cierto? Hoy puedo hacer esto, hoy podemos
graba este episodio y podemos sacar estas tareas adelante y esperemos que eso traiga unos resultados. Los resultados no están 100% en mi control, yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda y conectándolo con lo que tú dices del error, yo creo que el error, pues yo siempre digo que el error solamente existe en retrospectiva, ¿cierto? Porque es muy fácil uno juzgar hacia atrás y decir, uy, me equivoqué, pero es porque tengo un montón de información que yo no tenía en ese momento. Entonces, cuando uno está en el presente, también es como confiar un poquito en estos momentos, con lo que tengo, con lo que sé, con las herramientas, con el tiempo, los recursos también, porque es que, ¿cierto? La mente quiere hacer mil cosas y eso también genera más incertidumbre cuando uno tiene 4 manos, 2 manos, 3 manos, a veces no tiene una mano para ejecutar. Entonces es como, sí, soltar un poquito eso, adelantarme, irme al futuro y empezar a juzgarme si me estoy equivocando o no, sino también como confiar en que en estos momentos estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, y ejecuto y hago, y hasta ahí me alcanza, y hasta ahí está bien también, con un poquito de humildad también en esa ejecución. Okay. Y con lo de la pareja, yo creo que tú ahorita ya lo estabas mencionando, por eso dije, vámonos para esas soluciones, porque ya ahí como que, sí, diste como una primera puntada de eso, y es, ¿dónde están los límites? ¿Cierto? Si esa línea no es tan difusa, ¿dónde están los límites? Lo que tú decías, ¿cuándo termino de trabajar? Y yo creo que lo que hemos hecho es eso, como en primer lugar, poner límites un poco más claros a veces de hasta esta hora terminamos o aquí terminamos de trabajar o ya nos desconectamos. Sí. También incluso desde las conversaciones, ¿cierto? Es como, hey, tengo una idea, es un domingo en la tarde, la podemos hablar, la dejamos para mañana, ¿cierto? Como ponerle límites también a eso, porque si no todas las conversaciones nos pueden volver de trabajo. Sí. Y a veces es como, lo hemos hecho también, ¿cierto? Hoy vamos a salir a comer, como no se puede hablar de trabajo. Estas horas no se puede, o de aquí a mañana no podemos hablar de trabajo. Y son formas también de ponerle un poquito de límites y saber que hay una relación aparte y hay una relación laboral y una relación de pareja. Sí, porque se vuelve como, pues como literalmente sigue siendo empleado por fuera y eso no tiene sentido. Sí. Sí. Y ahí es que se quema también, ¿cierto? Cuando no le da este descanso. Y ahí es donde la relación también puede sufrir. Entonces creo que ponerle muchos límites también es como crear espacios solo de pareja, porque es eso, si vamos a salir a comer, a seguir hablando de trabajo, creo que no es un espacio de pareja, se vuelve un espacio de trabajo, con un poquito más, tal vez en otro ambiente o tal cosa, pero también como hacer estas citas, tener estos otros espacios solo para nosotros, creo que eso ha sido otra forma en que lo hemos manejado. Y por último, la comunicación, pues esto es como un cliché y en terapia de pareja yo también siempre les digo, esto es cliché, pero funciona, y es que la comunicación es el centro de todo, ¿cierto? La comunicación es el puente que nos une y yo creo que en eso hemos hecho muy buen trabajo y es como, bueno, ¿cierto? ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Quieres hablar de esto? No, hablamos, no hablamos. También cuando traemos cosas del trabajo para la vida, hey, ven y solucionemos esto que sentimos en esa reunión, o viceversa, ¿cierto? Como antes de tener esta reunión, ven y solucionemos lo que está pasando afuera, como para tratar de mantener esos espacios como un poquito más separados, pero bien cuidados y bien limpios, y ahí yo creo que la comunicación nos ha ayudado un montón. Bueno, vamos para preguntas rápidas. Hágale preguntas rápidas. Listo, yo te hago una pregunta rápida y te vas a hacer una pregunta rápida. De uno. ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido lo podemos pensar en términos de tu vida laboral, pero también como del emprendimiento en particular? ¿Cuál ha sido ese aprendizaje más valioso, esa lección más importante? Ay, pues realmente resumirlo en una es muy difícil, pero yo no sé, pues como que creo que la primera está muy atado a lo que decía ahorita, o sea, lo de las caídas y el error. O sea, para mí aprender a caer, yo creo que ha sido de lo más difícil que me ha tocado como manejar en mi vida laboral y ante todo pues como emprendiendo, porque uno siente lo que yo decía ahorita, que uno tiene mucha experiencia y no dar cabida al error es muy difícil, o sea, a uno le doy mucho. Y a veces creo que uno agranda las cosas más de lo que las debe agrandar o les da más peso del que uno realmente cree que le debería dar y que no es tan grave. Entonces yo creo que ha sido pues como una lección pues como muy interesante aprenderme a ser muy amiga del error, como, bueno, la embarramos, bueno, listo, qué mala, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues si la cagué, ya, pues ya qué, pues como que, cierto, creo que algo que igual a mí me ha servido y lo he aplicado siendo directora y todo en otros equipos,
ha sido como, hey, si la embarramos, pues la embarramos con fundamento, pues también ser responsable con la embarrada, pero me ha pasado en el emprendimiento que yo no me he dado ese lugar a la embarrada, o sea, como que si la embarré muy látigo súper duro. Y creo que también es porque acá depende como más de ti, ¿cierto? Pues Sí. no hay como tanto respaldo de una empresa, otro equipo, otras personas del Sí, equipo. Entonces creo que eso exactamente. también... Sí, entonces como que por ese lado, yo siento que claro, cuando trabajaba en empresa, a todos mis chicos, a mi equipo, todo les decía como, tranquilo, si te equivocas no pasa nada, si lo estás haciendo con, o sea, consciente, ¿cierto? Como que si eres consciente de lo que estás haciendo, no pasa nada porque uno aprende de ahí. Pero en el emprendimiento, pues como que equivocarme y encontrarme con ese error ha sido como, Dios, ¿por qué? Sabiendo que yo eso ya lo sabía o yo tengo experiencia en esto. Entonces, como que aprender a relajarme un poquito y a no tomarme esas cosas como tan en serio, no agrandarlas tanto, creo que ha sido una lección muy valiosa. Ok. Creo ¿Y que cómo, pues porque seguramente hay muchas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que ujú. también se pueden identificar con esto, ¿cierto? Como si es que equivocarse es muy maluco, cometer errores, caer, fallar, como, ¿cómo crees que la gente puede aprender a caer? Intentando, pues Cayéndose, sí. cayéndose, pues Sí, sí, intentando sí, sí. caerse, sí, o sea, de hecho, voy a volver a traer el patinaje a colación, pero en patinaje, por ejemplo, nos decían mucho, es que si usted se va a caer, tírese hacia adelante, no caiga hacia atrás, y siempre le enseñan a uno cómo a caer, y Sí, susto de la caída, sí, hacia adelante. como ensaye caerse y venga ensaye a pararse, ¿cierto? O sea, como que uno tiene que hacer el ejercicio varias veces para que uno le vaya como perdiendo el miedo a... Y pues dentro de toda la práctica siempre uno es susceptible de caídas. Entonces acá como que atado a lo primero que estaba mencionando de la parálisis por análisis, yo creo que acá es como, vamos a hacerlo de esta manera, porque es que formas perfectas no hay. Y pues si la embarramos, pues no importa. Pues como que No es tan grave como uno no se es tan imagina, grave, pues. exacto, no es tan grave, como que hay que intentar de verdad la caída, o sea, pues no es como que con todo me voy a No equivocar. equivocar y me encanta De equivocarme, gusto, no, ¿no? de gusto, no, sino como que tirémosle a todo, o sea, como que hagámosle a todo y, y yo creo que tratar de, que eso lo habíamos conversado también en algún momento, como tratar de verdad de no disfrutárselo para no sufrirla. Entonces, como que sí, el hecho de lanzarse ya es algo, que no todo es perfecto. Ok. Bueno, yo te tengo una pregunta. Em, ¿Cuál sería esa como unpopular opinion Ok. que, porque acá en este podcast vamos a, ustedes van a contar mucho con eso, con que vamos a hablar sin pelos en la lengua, pues vamos a decir las cosas como van saliendo. ¿Cuál sería ese unpopular opinion del emprendimiento, en tu caso, de lo que has visto ahora entrando como, porque tú venías de ser independiente, ¿cierto? Y ya estás entrando como en este mundo, ¿cierto? Que es muy vertiginoso y acelerado. ¿Cuál sería como esa unpopular opinion de emprender? Yo creo, y bueno, me toca a mí ser el malo. No, mentiras, yo creo que es una cosa de balance, pero sí he observado como una tendencia en la cultura del emprendimiento como un poquito tóxica. Y algunas van a decir, "Che, pero yo sé que me entienden, la mayoría de personas que han emprendido, o incluso desde afuera, uno muchas veces lo ve en redes, porque yo he escuchado muchos comentarios como charros, divertidos, como, ¿cierto? Créetela, si tú lo visionas, tú lo puedes, ponle todas las horas que necesites, no pain, no gain, o sea, es como, hay una cultura un poquito como, como quémate, básicamente, Total. ¿cierto? Es como tírate, quémate y si no lo lograste es porque no vales nada, es porque no estás hecho para eso, es porque no eres bueno. Entonces se vuelve como una cosa de todo nada y de hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer y soy una máquina y soy una máquina y soy una máquina. Y eso desde el punto de vista de la salud mental, pues yo lo veo como un profesional de la salud mental y yo digo, esto está como, ¿cierto? Sí, No está tan chévere y puede ser muy detrimental, puede ser muy dañino, como que uno puede sostener eso un año, ¿cierto? no, ni un año. Hay muchas personas que lo pueden sostener un año y olvidándose de otras cosas y dejan de lado familia y dejan de lado un montón de cosas y todo se va volviendo es como eso, como la empresa, el 100% de su atención, el 100% de su energía, todas las conversaciones alrededor de eso y la cultura emprendedora lo alimenta, ¿cierto? Como que lo Sí. invita a uno mucho a hacer eso y a
genera este tipo de creencias y yo creo que puede ser muy detrimental, ¿cierto? Como que yo viéndolo y a medida que me he involucrado mucho más, yo digo, esto hay que ponerle como un frenito, un filtro, porque sí puede llegar a ser un poco tóxico. Y bueno, imaginemos que sí, que lo puedas hacer y que lo saques, pero listo, ¿A qué al año, a los 2 años, exactamente, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la factura que te pasa? Sí. En términos de relaciones, en términos de salud física, en términos de salud mental, que he escuchado un montón de casos de personas justamente eso, que llegan a la cima corporativa o sacan su empresa adelante y súper bien, pero ya no disfrutan nada, ya no le sacan valor a nada, o ya están completamente solos a su alrededor. No, simplemente es como esa presión de que todos tenemos que tener esa misma actitud de matarnos haciendo las cosas, y a veces que uno no es capaz. Uno Pues, quiere, y eso exacto, o sea, eso también. sostenerlo en el tiempo es muy difícil, porque precisamente eso que tú estás diciendo, eso lo lleva a uno al no desconectarse, a siempre pensar en la empresa, a siempre estar haciendo las cosas en son de la empresa. Y que esto lo alimenta mucho también las redes sociales, ¿cierto? Como que todo el mundo es exitoso, todo el mundo está aprendiendo todo el tiempo y todo el mundo, LinkedIn, por ejemplo, ¿cierto? Sí, mira que acá me estaba acordando precisamente de un podcast que yo me escuché más o menos como hace un mes, que era el de Felipe Restrepo, en Tenemos que hablar, que él precisamente decía que uno de los momentos donde él se chocó súper duro con la realidad que estaba viviendo emprendiendo era que su vida era su empresa y la empresa era su vida. Y que justo cuando la empresa empezó a fallar y habló esto con una amiga, ella le dijo como tienes que separar las dos cosas porque si no las separas vas a sufrir mucho. Y yo creo que es que muchas veces en esta cultura del emprendimiento, que aunque el aprendizaje pues es súper bueno, o sea, yo no le quito nada a eso porque me parece que emprender es la mejor maestría que uno puede hacer, pero hacerlo, o sea, uno tiene que estar mesurado, porque si uno se va así de lleno, sí, como dices tú, pues como que esa es la opinión que la gente le va a acribillar a uno por decirla, pero es verdad, o sea, se va uno, se va ahí sin frenos y se estrella. Y bueno, antes de que me acribillen, antes de que me maten, no estoy diciendo tampoco lo contrario, ¿cierto? No estoy diciendo, porque también está la otra postura de Sí. las cosas te llegan, no hay que luchar, no hay que hacer nada, como Ah, que, no, yo no estoy diciendo no, estoy diciendo, pongámosle cuidado a esto, sí, obviamente uno tiene que tratar de creérsela y enfocarse y trabajar duro, emprender es trabajar duro, total. hay que sacar tiempo, hay que hacer esfuerzos, hay que hacer sacrificios, pero con cuidado, ¿cierto? Es como cuál es el balance entre me estoy esforzando o me estoy matando, ¿cierto? Ujú. Y estoy llevándome al límite y me estoy quemando y estoy dejando de lado otras áreas de mi vida. Entonces creo que es un balance, pero sí, tal vez no es la opinión más popular. Bueno, hablemos con todas estas cositas como, cierto, que hemos hablado de lecciones, de retos y todo esto, entremos a hablar un poquito de hábitos, de qué Sí. hábitos podemos como empezar a manejar para cuidar nuestro bienestar, nuestra salud mental, ¿cierto? Y para los que están emprendiendo en este momento, ¿cierto? Que emprender no les cueste su salud mental. Entonces, Arranca tú. ok. Entonces mencionaste el patinaje, mencionaste la lectura un poco, Ujú. como qué hábitos utilizas para cuidar tu salud mental o para promover también ese bienestar como interior. Yo creo que más que un hábito, yo creo que algo que yo he venido trabajando y que me ha costado como llegar a ese punto ha sido sacar el tiempo para el ocio, sin que a mí me dé culpabilidad. Eso lo hemos visto en muchas partes, o sea, eso lo hablan mucho, pero ¿cómo es? Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces, como que ese proceso de yo poder decir, me voy a sentar tranquila a ver mi serie Guilty Pleasure, que es Grey's Anatomy, sin yo sentirme mal, ¿cierto? Me ha costado bastante, ¿cierto? Entonces, como que poder llegar, parar y sentir que yo realmente necesito esto, que necesito y que lo quiero también. Para mí me gusta ver televisión, me gusta ver muchas series, y que no está mal, ¿cierto? De hecho, alguna vez me pasó que yo terminé de trabajar como en este proceso de desconectarme, ¿cierto? Para patinar, todo el tema. Yo me iba a desconectar y todavía no era de noche.
Y entonces yo sentía que como no era de noche, no me podía desconectar. Entonces yo decía, como no me falta. Pero yo decía, ya me siento cansada. ¿Y qué me pongo a hacer? No, porque es que si empiezo algo, ahí me quedo y sigo, Claro. ¿cierto? Y me quedé como un rato como en esa, como en esa sensación como tan maluca de, ¿será que paro o no paro? Y bueno, finalmente como que no, es que está bien, o sea, terminé el día. Entonces, como que darme ese espacio para poder hacer las cosas que a mí me gustan, para ver televisión, para el ocio, para la lectura, para los amigos, para la familia. A veces uno también metido en el emprendimiento, yo siento que como uno está todo el tiempo hablando de esto, se desconecta mucho de la familia, o se desconecta mucho de amigos que no están en eso, ¿cierto? Y que a veces esas conversaditas, esos cafecitos, esas saliditas, a chismosear, a hablar de la vida, pues como a ponerse casi que a desatrasar agenda con los amigos y con la familia, es fundamental. Uno se tiene que obligar a Y eso. evitar que se vuelvan solo del trabajo también, que se pueden volver, ¿cierto? Como salimos a tomar café, pero hablamos fue de trabajo. Ay, sí, qué pereza. O fui con mi familia, pues, fui a almorzar con mi mamá y le terminé fue hablando fue de trabajo todo el tiempo. Sí, es verdad, sí. Entonces, yo creo que en definitiva, como que ese hábito que yo he tratado ha sido de sacar ese tiempito para mis guilty pleasures y para reencontrarme con amigos y familiares, con el trabajo. Em, Como que lo conecto un poquito con lo que estás diciendo y es como el tema de las prioridades, ¿cierto? Como ahorita lo decíamos, como que te está haciendo un resumen creo que de las soluciones que le diste a tus retos y es como saber priorizar y tener dentro de mi agenda, si sea mental, a veces toca ponerlo en la agenda física, pero sí, cosas para, pues otro tipo de cosas, otro tipo de actividades, otro tipo de experiencias, otro tipo de emociones, otro tipo de sensaciones. Entonces, como tiempo para los hobbies, tiempos para el ocio, tiempos para otras cosas que sean importantes para nosotros, que nos gusten, que nos apasionen. Yo creo que ese hábito es muy importante, por no dejarse consumir, porque de verdad que la empresa lo jala y le pide y siempre le va a pedir más y más y más y siempre va a pedir más trabajo y siempre no puede. Lo que tú decías, son las X5, todavía no es de noche, todavía puedo hacer más y voy a poder hacer más hoy, mañana, para mañana. El trabajo nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar. Entonces él siempre te va a jalar, siempre te va a pedir más, entonces es muy importante como aprender a ponerle límites al proyecto, al emprendimiento, al trabajo y tener otras cosas disponibles, ¿cierto? Y como que otras cosas que me gusten, otras cosas que me apasionen, otras cosas que me interesen, porque creo que eso es bien importante. Y el tema de como tener espacios dentro de esa agenda, esa rutina, ese día a día, para de chequearme. Yo creo que tú y yo lo hacemos mucho en pareja, pero uno lo puede hacer solo. Pues también lo hago a veces solo, escribiendo, mentando, hey, cómo voy, cómo estoy sintiendo, cómo va esto, ¿cierto? Sí. Pero más interior, ¿cierto? No tanto cómo va el proyecto, cuáles son las métricas, los KPI, los resultados, cuánto hemos vendido, no. ¿Cómo está mi KPI interior? Exactamente, eso, pero de mí, y de mi vida, y de mis sensaciones, y de mis emociones, y de... no, a veces uno, en esas reflexiones, en esos chequeos, como que uno se da cuenta, ve, si yo mucho rato encerrado acá, necesito salir a tomar un café con un amigo, o necesito más ejercicio, pero es otro tipo de ejercicio, necesito ocio, necesito descanso, necesito silencio. Chequear uno qué necesita para estar mejor. A mí eso me parece muy, muy importante y es un hábito súper, pues lo tengo muy interiorizado y que sí, casi que en el día a día siempre hay momentos o para meditar, o para escribir, o para conversar contigo, o con alguien más, por chat, una llamadita, como ese chequeo interior me parece que es fundamental. ¿Algún otro hábito que te ocurre, que piensas que No, mencionar? yo creo que algo que ayer estaba reflexionando en la noche, justo cuando te fuiste tú para Boli, estaba pensando que uno de tanto hacer cosas se le olvida vivir el hoy y siempre está tratando o sea, al menos a mí me pasa que uno tiene la cabeza por allá en 4 años y uno está sufriendo por eso que va a llegar, por eso que va a tener y puede que esto que uno tiene en este momento no lo vuelva a tener, porque después, no sé, la empresa se crece más, entonces ya hay más responsabilidades, uno no puede darse el lujito de hacer ciertas cositas, ¿cierto? Entonces como que hay momentos que de verdad no van a volver, entonces hay que hacer como ese esfuerzo de
aprovechar el hoy, porque si uno no aprovecha el hoy, pues tampoco va a aprovechar el futuro, porque en el futuro va a estar uno en otro futuro más allá, entonces va a ser un poquito más complicado y creo que eso también vale la pena como hacerle esa reflexión, esa conciencia. Qué bien. Para cerrar, también yo creo que es importante la reflexión de uno puede saber esto y nosotros trabajamos en salud mental, yo soy psicólogo, ¿cierto? Es como los psicólogos no pueden decir esto, no pueden esto, como que lo mismo, podemos trabajar en salud mental, pero esos son retos que enfrentamos todos los días y que tal vez estamos un poquito mejor armados y tenemos algunas herramientas a las que acudimos, pero que yo sé que para todos es importante parar, hacer esa reflexión, chequear cómo están sus áreas, chequear qué tanto le están poniendo, chequear cómo están sus límites, chequear cómo están sus hobbies, sus otras áreas de su vida, qué más necesitan. Como que yo creo que eso es fundamental justamente para sobrevivir en el mundo del emprendimiento, en el mundo laboral en general. Sí. Ser adulto ya de por sí, tener que trabajar y gastarle tanto tiempo al trabajo hace que sea más difícil cuidar apropiadamente de nuestro bienestar y de nuestra salud mental. Entonces, bueno, les queríamos traer un poquito de nuestra experiencia, de nuestras reflexiones, de nuestro conocimiento también de nuestra vida. Y esperamos que sea muy útil, que les haya gustado, que les sirva. Los esperamos en el próximo episodio de Qué mente la tuya. Vamos a tener unos invitados muy bacanos. La idea es que este podcast sea de personas reales para tratar y discutir y hablar de asuntos reales, de cosas que nos pasan en el día a día y que las experiencias de otros nos sirvan para seguir creciendo. Y además también que a nosotros nos encanta hacerlo con ciencia, hacerlo con evidencia. Entonces, y con conciencia. También. Entonces, los esperamos en el próximo episodio. Gracias. Gracias a ti, gracias, que estén muy bien. Chao. Chao.